Hola, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el acuacultivo del atún aleta azul en México. Nuestro equipo está conformado por su servidora Chessy Rodríguez, Nicole Cisneros, Fátima Sepúlveda, Marjorie Rocha y Jacqueline Rodríguez. Hay tres especies de atún aleta azul. El atún azul del Atlántico, conocido como Tunus tinus o como atún rojo del Atlántico, el del hemisferio sur, que se encuentra como Tunus macaulay, o el del Pacífico Norte, el cual es la especie objetivo, conocido como Tunus orientalis. Esta especie presenta un cuerpo de silueta fusiforme, cabeza pronunciada con forma triangular, boca relativamente pequeña con dientes cónicos pequeños, escamas pequeñas, poco evidentes y lisas, dos aletas dorsales, aletas pectorales y aletas anales. A diferencia de las otras especies, el Tunus orientalis tiene un dorso con coloración azul oscuro, un vientre y costados con coloración blanquecina plateada, acompañado de líneas transversales pálidas que también están alternadas con filas de puntos claros. El ciclo biológico de Tunus orientalis se basa en la primera etapa, que es la zona de desove, y la del origen larval. En esta etapa de desove se produce en verano, cuando las temperaturas del agua se encuentran entre 24 a 28 grados centígrados, lo cual son las condiciones óptimas para poder desarrollarse la larva. Los huevos son pelágicos y flotantes, con una fase embrionaria corta de 24 horas a lo mucho, seguida por una etapa larval altamente vulnerable. Este ciclo se inicia en el Pacífico Occidental, principalmente en el mar de Japón, donde se encuentran las principales zonas de desove. Posterior a la etapa del origen larval, sigue la etapa juvenil, que con ella también se acompaña de la migración transpacífica. Después de eclosionarse los huevos, las larvas se desarrollan en las aguas costeras japonesas y, al alcanzar la etapa juvenil, inician la migración transpacífica. Esta migración sucede entre los 3 y 6 meses de edad. Es impulsada por una corriente perteneciente a Japón, donde ésta se conecta con la corriente del Pacífico Norte. Estos juveniles cruzan el Pacífico hacia el sistema de corriente de California, donde llegan a Baja California, México. Ya cuando se concluye con la migración transpacífica y la etapa juvenil, sigue pues la fase de crecimiento y alimentación. Ya en aguas mexicanas los juveniles pues encuentran las condiciones óptimas tanto de temperatura como de alimento, lo cual funciona como un área de engorda natural, donde se permanecen entre el primer y 4 años de edad. Pueden llegar a alcanzar hasta tallas de 150 centímetros y pues presentan la característica de que su tasa de crecimiento es rápida. Normalmente ganan un promedio de 30 a 50 centímetros por año cuando las condiciones son óptimas para su crecimiento. Después de esta etapa sigue la maduración sexual y migración de entorno. Al alcanzar la madurez sexual, que ocurre a los 5 años, los individuos migran de regreso al Pacífico Occidental para poder reproducirse. La migración de retorno pues está menos documentada, pero se supone que sigue rutas similares a las de la etapa de juvenil. Esto pues aprovecha las corrientes oceánicas, ya que pues su ciclo está estrechamente ligado a factores oceanográficos como la temperatura, las corrientes, la disponibilidad de alimento y el oxígeno disuelto. En cuanto a la alimentación, cuando es huevo, este va a estarse alimentando del propio saco vitelino y este va a proporcionar ácidos grasos para su alimentación, por lo cual no es necesario brindarle alimento en estas primeras fases. Ya cuando pasan 30 horas, a más de 30 horas, pasa a un estado de larva y este va a consumir principalmente plancton marino y pequeños crustáceos, los cuales son muy pequeños para que puedan ser consumidos. Ya en la etapa juvenil se le van a proporcionar anchovelas y también sardinas, las cuales van a tener un contenido graso de aproximadamente el 7% y de proteína el 20%. La manera de calcular la cantidad de alimento que se le tiene que brindar, ya que se encuentran en crecimiento, es del 5% del peso corporal de los atunes, con una aproximación y ya se les brinda el alimento. En cuanto a la reproducción, estos van a migrar y va a haber un desove, principalmente en el Golfo de México, y de ahí se van a retirar las larvas y van a ser puestas en jaulas flotantes, pero vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de la reproducción. La fecundación externa que ellos tienen, es decir, que los huevos son liberados, al igual que el esperma, y así se fecunda. Este proceso también ocurre en la noche, además de que las larvas desarrollan principalmente el sistema digestivo muy rápido y es un sistema digestivo completo, y también puede ocurrir que se vuelvan caníbales, además de que la maduración sexual, ya cuando las gónadas se encuentran completamente desarrolladas, es de aproximadamente de 2 a 4 años en el caso de esta especie, del atún azul. Principales mercados del atún aleta azul. Este es producido en México, especialmente en Baja California. Es uno de los productos marinos de mayor valor comercial debido a lo que es su demanda internacional y alta calidad. En Japón, este es el principal mercado, en especial el proveniente de los sistemas de engorda o ranchos atuneros. Aquí se exporta principalmente para lo que es el consumo de sashimi.
y se exigen estándares muy altos en lo que es la presentación, la frescura y la calidad. Japón puede pagar o llega a pagar más bien precios muy elevados por esos ejemplares grandes y con un contenido óptimo de grasa, utilizados básicamente para la gastronomía japonesa de lujo. En Estados Unidos, este representa otro destino importante de exportación, sobre todo el atún, que es cultivado en Baja California. Se comercializa en presentaciones frescas o congeladas, según los requerimientos del procesamiento que soliciten y la calidad que soliciten los compradores. Como el mercado nacional mexicano, bueno, aunque la mayor parte de la producción de este se exporta, pues una pequeña fracción se destina a lo que es el consumo interno en México. Su comercialización depende de la disponibilidad, el precio y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por lo que es el mercado local. En mercados adicionales donde se exporta el producto está lo que es China, Corea del Sur, Taiwán y Unión Europea. En estos lugares el atún de aleta azul se destina a lo que son a productos de lujo o alta gastronomía, especialmente en restaurantes que son de categoría premium. Hola, mi nombre es Jacqueline Martínez Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre las características de los sistemas de producción utilizados para cultivar la especie atún aleta azul, también conocida como Tunus orientalis. El sistema de producción principal que se utiliza aquí es la maricultura o también llamada ranchos de engorda. Este tipo de cultivo se lleva a cabo en la costa occidental de la península de Baja California, principalmente cerca de Ensenada e Islas Colorado. El proceso comienza cuando los atunes juveniles son capturados vivos con redes de cerco. Una vez que se localizan los cardúmenes, los peces se rodean con una red circular y permanecen dentro hasta que son trasladados vivos a grandes jaulas marinas flotantes. Estas jaulas pueden ser colapsables o fijas, y en muchos casos son las mismas que se utilizan para su engorda. Estas se colocan cerca de la costa donde los peces son constantemente vigilados por buzos o técnicos especializados. Durante este tiempo, los atunes son alimentados con sardina, anchoveta y macarela, especies que les aportan las grasas y proteínas necesarias para lograr un crecimiento rápido y una carne de alta calidad. La maricultura del atún aleta azul es una actividad muy intensiva, ya que requiere una gran inversión, infraestructura especializada y personal altamente capacitado para su manejo. Además, esta actividad tiene una gran importancia económica porque genera cientos de empleos directos en la captura y alimentación y miles de empleos indirectos en el transporte, la logística portuaria, los astilleros y otras industrias relacionadas. Todo el producto obtenido se destina principalmente a la exportación, siendo Japón el principal comprador, donde se utiliza para preparar el famoso sashimi de alta calidad. También se exporta a Corea del Sur, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Taiwán. En resumen, los ranchos de engorda del atún aleta azul representan un sistema de producción moderno, controlado y sostenible, que permite aprovechar de forma responsable los recursos marinos y al mismo tiempo impulsa el desarrollo económico de las comunidades costeras mexicanas. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar sobre las artes de cultivo, que de una manera muy general es básicamente la infraestructura utilizada para el cultivo de especies acuícolas, sus características, dimensiones, materiales de construcción y especies que generalmente son cultivadas en ellas, como en este caso atún aleta azul. Empezando así con las jaulas flotantes, que estas son de 60 metros de diámetro y 50 metros de caída. Juveniles para engorda. Estas se capturan con una red de cerco en aguas nacionales entre la latitud de 22 y 32 grados, zona norte. Es importante mencionar que la temporada de captura de esta especie es de mayo a agosto. En la densidad de siembra tenemos como que está en función de la disponibilidad del recurso y del número de permisos y concesiones de acuicultura autorizados. En el peso de siembra tenemos que tienen que ser organismos mayores de 2 años o 12 kilogramos. Como por último, tenemos como promedio de flujo de agua para el cultivo, tienen que ser corrientes de 10 a 20 centímetros por segundo, para así mantener los niveles necesarios del oxígeno y evitar la concentración de residuos dentro de la jaula. Bueno, ahora con el sistema de cultivo, en la literatura menciona que es un sistema intensivo, o sea que es un espacio limitado mediante el uso de tecnología y control ambiental. Como la biotecnología en este caso es parcial, solo se realiza en este caso la engorda de juveniles capturados del medio natural. Como característica de la zona de cultivo, que en regiones sobre todo semiprotegidas en la acción directa de los vientos dominantes,
con profundidades superiores a 25 metros, sin contaminantes y con corrientes marinas que oscilan entre 10 a 20 centímetros por segundo. Es importante mencionar que el porcentaje de sobrevivencia es de 95%, el tiempo de cultivo es de 7 a 6 meses y el peso de cosecha es de 35 a 45 kilogramos por individuo. Mi nombre es Fátima Elizabeth Robledo Sepúlveda y voy a hablar sobre la normatividad que ocupa el atún aleta azul, y principalmente en cuanto a sanidad se ocupa monitoreo constante del agua y del fondo marino para prevenir el impacto potencial de contaminantes y también el florecimiento de algas nocivas. También estos corrales deben de tener protección contra depredadores, ya sea lobos marinos y tiburones, y un anclaje que facilite la movilización por seguridad sanitaria o amenaza natural, como se mencionó, algún fenómeno natural que pueda ocurrir. Y una vez que se termina la engorda, los corrales son llevados a tierra para el mantenimiento. Los mantenimientos de los corrales no se hacen en mar. También el proceso de sacrificio y el enhielado debe de tardar menos de 90 segundos y seguir un protocolo en el cual los buzos dentro de la jaula corral capturan los atunes y los entregan al personal a bordo de la embarcación para inactivarlos, para la inactivación nerviosa, desangrado. En la planta también del proceso el pescado es enjuagado, es pesado, es clasificado, es eviscerado, marcado y lavado en salmuera y congelado. El congelado debe ser de menos 20 grados. También algo que es importante es la prevención de enfermedades en los cultivos, y también se recomienda monitorear y analizar los organismos en el control de la movilización. Se realizan monitoreos bacteriológicos en el agua de cultivo para llevar a cabo el seguimiento de la carga bacteriana. También es importante prevenir posibles brotes mediante el tratamiento profiláctico de organismos según corresponda. Y también realizar rotaciones de las zonas de cultivo durante la engorda en el mar. Y en cuanto a la normatividad del proyecto de la norma 021 Zagarpa de Pesca 2016, tiene como finalidad regular la acuacultura, y pues principalmente es para evitar que se salgan dentro del marco establecido de los términos que ocupa el cultivo para la engorda. También lo que es la observancia obligatoria y en esta el cumplimiento de cómo tienen que ser las jaulas, la responsabilidad, la sustentabilidad, principalmente como mencioné, o sea, los mantenimientos y ciertas actividades se realizan fuera del mar, principalmente para evitar la contaminación de estas áreas. Y en cuanto a los procedimientos de manejo, también, o sea, en el anexo 1 de la norma menciona que se tienen que traspasar a estas jaulas flotantes, también los procedimientos que ocupan para llevar a cabo toda la movilidad. Y pues lo del marco legal es principalmente todo esto lo que estamos viendo, y pues la función, el fundamento que tiene todo esto es evitar que un producto que es de consumo humano tenga mala calidad, ya que también al ser exportadores a otros países, y principalmente lo que es Japón, sí ocupan, ellos solicitan una calidad bastante alta, y para seguir manteniendo ese mercado se deben de cumplir con las normas y tratados que se estén planteando. Mi nombre es Fátima Elizabeth Robledo Sepúlveda y voy a hablar sobre la normatividad que ocupa el atún aleta azul, y principalmente en cuanto a sanidad se ocupa monitoreo constante del agua y del fondo marino para prevenir el impacto potencial de contaminantes. Y también entre las buenas prácticas de producción acuícola para la especie de Tunus orientalis se basa en entregar a la CIAT una distribución de tallas de captura. Después se evalúa la sobrevivencia de especímenes liberados por medio de marcas satelitales. Esto consiste en desarrollar un protocolo de investigación que permita, con apoyo de las industrias, colocar marcadores satelitales a organismos liberados en diferentes tiempos y edades que estuvieron en cautiverio. Esto pues para poder estimar la sobrevivencia en caso de la liberación de estos especímenes. Después se desarrolla un sistema de documentación de capturas, ya sea un Catch Documentation Scheme, un CDS o un EDC. Después se certifica la calidad del producto, que aquí se analizan los requisitos y pues se adecuan los procesos con miras a certificación de la calidad del producto.
Ya por último, se busca la certificación de cumplimiento de normas internacionales y nacionales. Aquí pues se exploran opciones para poder certificarlos por buenas prácticas y contribución a la recuperación del recurso. Como fortaleza de la crianza de la especie en México, tenemos que pues, las condiciones oceanográficas del país son favorables. Principalmente en Baja California pues, se ofrecen temperaturas óptimas, una buena oxigenación, corrientes moderadas, lo cual permite que la fase de engorda de juveniles se lleve de manera satisfactoria. Estas condiciones pues, permiten que la tasa de crecimiento sea alta, así como la conversión de alimenticia sea eficiente. También tenemos el acceso a juveniles migratorios, ya que al suceder la migración natural de los juveniles desde el mar de Japón, México se beneficia ya que llegan al Pacífico Oriental. Esto pues, permite la captura de individuos en etapa temprana sin necesidad de cerrar ciclos completos en cautiverio. También tenemos que pues, la experiencia en técnica de engorda ha generado un modelo de jaulas flotantes. Gracias pues a protocolos estandarizados para alimentación, biometría y manejo sanitario, generan pues una producción comercial exitosa. También la demanda internacional estable. Este atún de aleta azul pues tiene una alta demanda en el mercado japonés, principalmente pues para realizar sushi o sashimi. Esto genera en el país incentivos económicos pues para mantener estándares de calidad y trazabilidad. Como última fortaleza pues tenemos la capacidad de adaptación metabólica del atún. Esta especie pues presenta endotermia regional, lo cual permite mantener una actividad muscular en aguas frías y ampliar su rango ecológico y facilitar su crianza en ambientes variables. Ahora, como los principales retos de la crianza de esta especie en México, tenemos principalmente la dependencia de captura silvestre, ya que pues la producción mexicana depende de la captura de los juveniles migratorios, pues esto limita la sostenibilidad a largo plazo y también genera que pues no se ha podido lograr un ciclo reproductivo en cautiverio. También pues tenemos que la presión sobre poblaciones silvestres puede pues afectar las poblaciones reproductoras en el Pacífico Occidental. Esto principalmente si no se respetan las cuotas internacionales. También pues que la alimentación de esta especie es basada en peces silvestres, ya como la sardina o la macarela. Esto pues genera presión sobre otras pesquerías y al ser un alimento fresco pues implica riesgos sanitarios. También tenemos pues la limitación en bioseguridad, ya que aunque existen protocolos, pues aún hay riesgo de enfermedades emergentes, especialmente en sistemas que se encuentran abiertos. Por último, pues están los desafíos normativos y de certificación, ya que aunque existen normas mexicanas como la NOM 06 SACPESC, pues la certificación internacional aún no es universal. Esto pues puede limitar el acceso a ciertos mercados o afectar la percepción de sostenibilidad.